Hola, buenos días. Mi nombre es Lucicela Montoya López y les vengo a platicar sobre el patrimonio, los bienes y sobre algunos artículos del Código Civil de Sinaloa. Para empezar con el tema del patrimonio, pues este patrimonio es parte del derecho civil, el cual lo podemos definir como una parte del derecho privado que regula las relaciones entre particulares según la personalidad, el patrimonio y los bienes. Luego tenemos la definición del patrimonio, podemos entenderla como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que corresponden a una persona o a una entidad en un determinado momento. Algunos de sus elementos pueden ser los elementos activos y los elementos pasivos. Los elementos activos son todos aquellos que tienen una carga monetaria, por ejemplo, los coches, los edificios, entre otras cosas. Luego tenemos los pasivos, que es todo aquello que no es necesariamente una carga, o digo, tiene un valor monetario, puede ser las obligaciones, las cargas, las deudas. Un ejemplo puede ser pues los préstamos o las hipotecas. Luego tenemos sus características, que son dos, es todo lo tangible y lo intangible. Los tangibles es todo aquello que se puede tocar o materializar, como los documentos, las casas, carros. Y lo intangible es todo lo que no puede ser tocado, como las costumbres, las tradiciones, la cultura. Y por último, para cerrar con el tema del patrimonio, tenemos la definición y requisitos del patrimonio familiar. Este lo entendemos como el conjunto de bienes destinados para asegurar la subsistencia de los niños. Algunos de sus requisitos es ser mayor de edad, ser el propietario y ser voluntario. Continuando con los temas, tenemos el tema de los bienes, iniciando por los bienes muebles, los cuales se denominan así porque estos pueden ser trasladados de un lugar a otro sin obstáculo alguno. A diferencia de los bienes inmuebles, estos no se pueden trasladar, o si se llegasen a trasladar, podrían dañarse o perder su valor. Luego tenemos los bienes considerados según a quién pertenece, iniciando por los bienes de dominio público, que estos pertenecen a la federación. Luego tenemos los bienes de uso común, que son aquellos utilizados por la ciudadanía, como las calles o las plazas. Luego tenemos los bienes destinados a un servicio público, como lo son las escuelas o los ayuntamientos. Y por último tenemos los bienes propios, que son aquellos pertenecientes a la federación, a los estados o a los municipios. Continuando con el tema, tenemos lo que son los bienes mostrencos, que son todos los bienes muebles que se encuentran en estado de abandono o cuyo dueño se ignore. Luego tenemos los bienes vacantes, que en similitud a los bienes mostrencos son todos aquellos que no tienen un dueño y estén aptos para prescripción. Continuando, tenemos los bienes corpóreos, que son todos los bienes tangibles que se pueden materializar o que se pueden tocar. Los bienes incorpóreos, que a diferencia de los corpóreos, estos no se pueden tocar o materializar. Un ejemplo de esto es todo lo creado por la inteligencia humana, por ejemplo, los derechos. Y luego, por último, tenemos los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Los fungibles son todos aquellos que pueden ser reemplazados por otros de su misma especie, cantidad y calidad. Los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros de su misma especie, ni por su cantidad ni por su calidad. Continuando con los temas, les haré un pequeño análisis de los artículos 748 al 790 del Código Civil del Estado de Sinaloa. El 748 establece que todos los objetos del comercio pueden ser adquiridos. El 749 nos dice que aquellos que son excluidos pueden ser por su naturaleza o porque así lo establece la ley. El 750 nos dice que aquellos excluidos, ya sea por su naturaleza, es porque no pueden ser eh, adquiridos por un solo individuo o porque lo señala la ley.
El 751 nos dice que se considera un bien inmueble todo aquel que no pueda trasladarse de un lugar a otro o si su traslado significa el deterioro del bien. Así como así como los bienes muebles que se adhieran a los bienes inmuebles pasarán a ser un bien inmueble y que los árboles y las plantas o las instalaciones que sean sujetas al suelo también se consideran bienes inmuebles. El artículo 752 establece que los bienes muebles que son adheridos a los bienes inmuebles pueden volver a ser un bien mueble siempre y cuando el dueño lo separe, salvo si el bien inmueble llega a deteriorar al bien mueble. El artículo 753 nos dice que los bienes muebles pueden ser por naturaleza o si lo establece la ley. El artículo 754 nos dice que son bienes muebles todos aquellos que se puedan trasladar o se muevan por sí solos. El artículo 755 nos establece que se consideran bienes muebles a todos los derechos, obligaciones o acciones que se encuentren ligadas a cosas muebles o cosas exigibles en favor de lo personal. El artículo 756 establece que se consideran bienes muebles a todas acciones pertenecientes a cada socio o a una sociedad. El artículo 757 establece que se consideran bienes muebles a las embarcaciones de cualquier tipo. El artículo 758 establece que se considerarán bienes muebles a todo aquel material proveniente de una demolición de algún edificio o el material utilizado para alguna reparación de este o para hacer uno nuevo, siempre y cuando no sea para su fabricación. El artículo 759 nos establece que los derechos de autor también serán considerados como bienes muebles. El 760 establece que se considera bien mueble todo aquello que haya sido excluido por la ley mientras no establezca que sea un bien inmueble. El artículo 761 nos dice que cuando se utilice el término de bien inmueble en algún documento, contrato o convenio debe ser bajo los términos establecidos en la ley y en el Código Civil. El artículo 762 nos explica que cuando se haga referencia a los bienes muebles dentro de una casa, serán considerados únicamente todos aquellos que sean de uso y trato cotidiano de la familia, según las personas que la conformen. El artículo 763 nos dice que cuando se use el término de bien mueble en algún testamento o convenio, si el testador o alguna de las partes utiliza un término distinto al establecido por la ley, se utilizará explícitamente el término, se tomará como referencia lo que diga el testamento o el convenio. El artículo 764 nos explica que los bienes se clasifican en dos: fungibles y no fungibles, siendo el primero aquellos bienes que pueden ser reemplazados por otros de su misma especie, calidad y cantidad. Los no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados ni por su misma especie, ni calidad, ni cantidad. El artículo 765 nos explica que existen bienes de dominio público, que son los pertenecientes a la federación o al Estado, y los bienes de propiedad privada, que son aquellos que pertenecen a particulares. El artículo 766 nos explica que son considerados bienes de dominio público a todos aquellos que pertenecientes al Estado, a los municipios y a la Federación. El artículo 767 nos dice que los bienes del poder de dominio público serán regidos bajo el Código Civil o exceptuando a todas aquellas leyes especiales. El artículo 768 nos explica que los bienes de uso de dominio público pueden ser bienes de uso común, bienes propios y bienes destinados a servicios públicos. El artículo 769 nos dice que todos los bienes de uso común pueden ser utilizados por todos los habitantes y que son imprescriptibles.
El artículo 770 nos dice que todos los bienes de uso común no sean aprovechados de la manera correcta o que se vean dañados, la persona debe asumir la pena o pagar por los daños causados al bien. El artículo 771 nos explica. El artículo 770 nos dice que los bienes de uso común que no sean aprovechados de la manera debida o que sean dañados por la persona que dañe estos bienes deberá asumir una pena o pagar por los daños. El artículo 770 nos dice que los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios son exclusivamente de la Federación. Sin embargo, los bienes de servicio público son imprescriptibles. El artículo 772 nos explica que cuando se desaparece una vía pública, los propietarios de los lugares colindantes a la vía pública pueden reclamar cierta parte del terreno dentro de los primeros 3 días, dentro de los primeros 8 días después de su aviso. Si, en caso de no efectuarse dicho derecho, deberán esperarse 6 meses después de la celebración del contrato. El artículo 773 establece que se considera propiedad cuando se es un terreno a un particular y que ningún ajeno puede hacer uso o invadir esa propiedad sin la autorización previa del dueño o de la ley. El artículo 774 nos dice que los extranjeros y las personas morales pueden hacerse de un bien eh, en base a lo establecido en el artículo 27 constitucional. El artículo 775 nos explica que se le conoce como bien mostrenco a todo aquel bien mueble que se encuentre en estado de abandono o alguna cosa perdida cuyo dueño se ignore. El artículo 776 nos explica que en caso de hallarse alguna cosa debe ser, debe ser reportada o entregada en un lapso de 3 días a las autoridades municipales o en su defecto a la autoridad más cercana. El 778 nos explica que cuando se entregue esta cosa perdida, se hará un aviso en el lugar donde se encontró o en la cabecera del municipio. Así también se avisará de que si en caso de que no, nadie reclame este dicho objeto, se rematará. El artículo 779 nos explica que en caso de que la cosa perdida no pueda conservarse, se rematará de inmediatamente y cosa que también sucederá si cuando la conservación del objeto cause un gasto mayor que su venta. El artículo 780 nos explica que si durante el plazo se encuentre una persona en reclamación del objeto, este deberá, las autoridades se ven obligadas a mandar el caso a un juez competente, donde el reclamante deberá demostrar sus acciones actuando el Ministerio Público como la parte demandada. 781 nos dice que de declararse dueño el reclamante, se le hará entrega de la cosa o en su defecto del dinero de su venta. El artículo 782 nos dice que en caso de que el reclamante no sea declarado el dueño, se le entregará una cuarta parte a la persona que lo ha encontrado y las otras 3/4 partes se distribuirán en alguna beneficencia que haya escogido el gobierno. El artículo 783 establece que si la autoridad considera la conservación del objeto, la persona que lo encuentre recibirá una cuarta parte de su precio. El artículo 784 nos explica que las ventas siempre se realizarán con su debida subasta pública. El artículo 785 nos explica que todas las embarcaciones y las cosas que arroje el mar hacia la playa o las cosas que sean recogidas de alta mar serán regidas por el Código del Comercio. El artículo 786 nos dice que se le considerará bien vacante a todo aquel bien inmueble que no tenga un dueño.
y que sea apto para una prescripción. El artículo 787 nos explica que si el descubridor de algún bien vacante quisiese hacerse de él, deberá hacer una denuncia delante del Ministerio Público donde dictamine el lugar y la ubicación exacta de dicho bien. El artículo 788 nos dice que si el Ministerio Público cree procedente, acudirá al juez de primera instancia, quien publicará tres avisos en el periódico oficial o aquellos de mayor alcance, donde se esperará que alguna persona llegue a reclamar el lugar. Si en caso de que no se reclame y si esté realmente abandonada, se declarará al bien como un bien vacante, eh, nombrando así como coadyuvante del Ministerio Público aquel que haya realizado la denuncia de dicho bien. El artículo 789 nos explica que el denunciante recibirá una cuarta parte del valor o del precio de todo lo que ha denunciado, siguiendo los lineamientos del artículo 782. Y por último, el artículo 790 nos dice que si alguna persona llegase a apoderarse de algún bien vacante sin el debido proceso, deberá pagar una multa de 5 a 50 pesos, exceptuando de todas las penas que establece el código.